Ahora vamos a confrontar una nueva realidad. Estuvimos hace un par de semanas en una iglesia enseñando y el pastor Gabriel solía estar siempre en esa iglesia y siempre me preguntaba si voy a ir a enseñar, y fue una experiencia muy triste, digamos, no poder verlo allá, y eso nos hizo pensar bastante en cómo va a ser ir a Bethesda después del entierro, porque esta es la primera vez que estoy otra vez en Bethesda después del entierro. Ahora, no quiero traer tristeza, pero sí para nosotros ha sido un poco difícil pensar en la iglesia. De todas maneras, algo que hemos aprendido de él es que el ministerio tiene que continuar, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo va a continuar el ministerio? ¿No? ¿Cuál es nuestro deber para que el ministerio continúe? Son 25 años que la iglesia Bethesda está cumpliendo, y realmente 25 años tiene en la vida humana sus características, ¿no? A los 25 años ya los jóvenes empiezan a confrontar la realidad de me voy a casar o tengo que casarme, ¿no? A los 25 años ya no hay recreo, ya hay que aprender a vivir por nuestra propia cuenta. Bueno, algunos más jóvenes, pero entre los 25 como un promedio, ya han empezado a tener sus primeros salarios, ¿no? Y bueno, recuerdo cuando comenzamos la iglesia Bethesda, habíamos comenzado puros jóvenes, la iglesia, la mayoría jóvenes, pocos adultos. Y habíamos adquirido una deuda grande, ¿no? Por el terreno cuando compramos. Y una de las preguntas era ¿cómo vamos a pagar si los jóvenes generalmente no tienen trabajo? ¿Cómo vamos a dar de nuestros recreos, digamos, los diezmos para poder pagar? Dios ha sido fiel y ha habido una generación de jóvenes que han tenido que madurar mucho más antes que los jóvenes promedio. Y gracias a Dios he pertenecido a ese grupo de jóvenes que ha tenido que madurar por una y otra razón, no solamente por ese tema, para poder confrontar el ministerio. Entonces, bueno, 25 años tiene un significado especial, ¿no? Los 25 años es un momento para virar hacia algún lado, ¿no? Es un momento de quiebre, podemos decir, para confrontar nuevas realidades, ¿no? Realidades ya de adulto. Entonces, como iglesia Bethesda, también les toca confrontar esas nuevas realidades. Y una de las cosas con las que quiero confrontarles es el discipulado, ¿no? El discipulado, que es muy importante y sin embargo puede ser muy mal comprendido, ¿no? Por toda esa tradición que hemos recibido, ¿no? Nosotros hemos heredado una tradición norteamericana acerca de muchos asuntos, y bueno, tenemos una perspectiva tradicional, convencional del discipulado. Entonces, algunas cosas son muy parecidas, algunas cosas vamos a deconstruir en esta noche, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca del significado del discipulado. Voy a orar antes de comenzar. Padre Celestial, quiero acercarme a ti para darte gracias, Señor, porque tú has permitido que esta congregación pueda cumplir 25 años que tienen mucha historia, muchas vivencias, muchas experiencias en el corazón de cada uno, Señor. Y bueno, hay muchos recuerdos también en estos 25 años, pero una de las cosas fundamentales que seguramente han experimentado es la presencia tuya, Señor. Tú estás con nosotros, tú nos acompañas, tú
siempre permaneces, Señor, con nosotros. Y te damos gracias por eso, porque eres bueno, eres fiel, Señor. Y a pesar de nuestras debilidades y de nuestras incapacidades, tú todavía permaneces con nosotros, Señor. Y solamente por tu causa y porque tú estás con nosotros, podemos hacer la obra, Señor. Oh Dios, te rogamos que hoy día nos lleves a la comprensión de este asunto que es tan importante, Señor, para la sobrevivencia de la iglesia, Señor, pero también para que la iglesia pueda confrontar esta nueva realidad que nos está tocando vivir en el siglo XXI, Señor. Oh Dios, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una fábrica de zapatos. Ahora, quiero que se imaginen que es una fábrica de zapatos, y una fábrica de zapatos necesita, por un lado, personal, ¿no? Entonces, esta fábrica de zapatos tiene personal, pero también la fábrica de zapatos necesita tener recursos, dinero, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. Ahora, quiero que se imaginen que en esta fábrica de zapatos, hay un dueño, hay alguien que es dueño de esta fábrica, y ha dejado personal y ha dejado recursos para que ellos puedan emprender, ¿no? El dueño llega después de un tiempo y les pide un informe. Le dicen, ¿qué han hecho ustedes con la fábrica de zapatos? Entonces uno de ellos va y le dice el informe. Es muy lindo. Tenemos lindos tiempos de comunión. Entramos temprano y a veces nos quedamos hasta tarde, pero tenemos lindos tiempos de té, somos muy amistosos los unos con los otros, y es muy lindo este trabajo que estamos haciendo aquí. Y entonces el dueño les dice, ¿y qué están produciendo? Y ellos le dicen, pero ¿había que producir algo? Claro, le dice, es una fábrica de zapatos. Ya, la verdad es que no estamos produciendo nada, pero la realidad es que hay un ambiente muy lindo de trabajo aquí. Yo quisiera que valore eso. Estamos siempre animados, estamos afanados, a veces salimos afuera juntos, hay mucho compañerismo aquí. El dueño les dice, pero una fábrica de zapatos no es para eso. Ustedes tenían que producir algo. ¿Qué tendrían que producir en una fábrica de zapatos? Zapatos, ¿no? Zapatos. Ahora, esta historia es un poco jalada de los pelos. Es una historia que tal vez no tiene un parangón, digamos, en la vida común, en la vida cotidiana. Pero a veces dentro de la iglesia, básicamente eso es lo que hacemos. Ahora les voy a mostrar otra institución, no una fábrica de zapatos. Les voy a mostrar una iglesia. Esta es una iglesia. La iglesia igual tiene personal, también tiene recursos. El Señor hace que la gente venga a la iglesia. El Señor también produce recursos para que la iglesia esté ahí. Y el Señor viene y hace la pregunta, ¿cómo está la iglesia? Y le dicen, está bien, tenemos campamentos, tenemos retiros, comemos los domingos, tenemos lindos tiempos de comunión, vamos a los yungas, hacemos conferencias. Y el Señor dice, pero ya, está bien, todo eso está bien. ¿O está mal? Está bien. Y los hermanos son alegres, los hermanos están felices, están creciendo, ¿no? Hay mucha amistad, tenemos mucha amistad entre los unos y los otros. Hay grupos de mujeres, hay grupos de hombres, hay grupos de jóvenes. Tenemos muchas actividades. Tenemos un culto bien largo, con lindo grupo de alabanza. Hay buenas conferencias, buenos sermones. Los predicadores de la iglesia son muy buenos. Predican expositivamente. Y el Señor les va a decir, eso está bien, pero ustedes tienen que producir algo.
Pero Señor, ¿acaso está mal que tengamos campamentos, que tengamos comunión, que tengamos lindas? No, nada de eso está mal. Pero ustedes tienen que producir algo. ¿Qué? Discípulos. Y así como es incoherente, es incongruente que una fábrica de zapatos no produzca zapatos, es incongruente y es incoherente que una iglesia no produzca discípulos. Pero hay muchas iglesias que no producen discípulos. Y probablemente nosotros estamos en ese lugar, ¿no? Pienso que no. La mayor parte de las cosas, los principios que vamos a recordar esta noche, seguramente son cosas que estamos haciendo. Pero algunos de nosotros estamos teniendo una idea equivocada de lo que es la iglesia. Igual que una fábrica de zapatos, la iglesia tiene que producir algo. Y lo que la iglesia produce son discípulos. Tiene que producir discípulos. De lo contrario, estamos equivocados. No, estamos equivocando el camino. Ahora, lamentablemente, esa es la realidad de muchas iglesias. No producimos discípulos, ¿no? Y las iglesias se mueren. Ya he estado, recientemente he estado dando una conferencia en Montevideo, y una de las cosas que me impresionó mucho era que allá las iglesias más grandes son la anglicana, la presbiteriana, y bueno, hay otra más que ahorita no recuerdo, bautista. La más grande de las iglesias anglicanas tiene 25 viejitos. La más grande de las iglesias anglicanas, 25 viejitos. La más grande de los presbiterianos tiene alrededor de 18 viejitos también. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero tienen actividades, tienen campamentos, tienen grupos, tienen buena prédica, tienen buenos estudios. El problema es que han olvidado que la iglesia tiene que producir algo. Y como una fábrica de zapatos produce zapatos, una iglesia produce discípulos. Y es una de las cosas que queremos recordar esta noche juntos. ¿Ya? Vamos a ver 4 cosas esta noche. Vamos a ver qué es el discipulado entonces. Vamos a ver qué es un discípulo. Vamos a ver algunas herramientas de discipulado que existen a la mano actualmente para poder discipular. Y finalmente vamos a ver el poder del discipulado, ¿no? El impacto que puede tener el discipulado en la iglesia y en la vida de las personas. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Un concepto del discipulado dice así: el discipulado no es trabajar en la vida de unos pocos con la intención de impartir la obra del Evangelio por medio de la palabra y la vida de uno mismo, de tal manera que los veamos convertirse en seguidores maduros y capacitados en Cristo, comprometidos a hacer lo mismo en las vidas de otros. ¿Qué es el discipulado? El discipulado, bueno, hay algunas cosas que son importantes acá de ver, ¿no? Es trabajar en la vida de unos pocos. Jesús ciertamente tuvo grupos grandes, ¿no? Pero Él se concentró en 12 personas. Y una de las cosas que tenemos que recordar cuando discipulamos es que no podemos extendernos demasiado. El discipulado que va a tener un impacto más grande va a ser el discipulado que lo hagamos con pocas personas. O sea, el discipulado es algo que hacemos con pocas personas. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Impartimos la obra del Evangelio. ¿Qué es lo que significa el Evangelio? En teoría, por medio de la palabra y por la vida de uno mismo, es decir, práctica y teóricamente. Eso es lo que Jesús hizo. Una de las cosas que generalmente a mí me ocurre es que siempre me preguntan ¿cuál es el mejor material de discipulado? Yo honestamente nunca he sabido qué responderles, porque el discipulado no es un material.
El discipulado no es introducir datos a la cabeza. El discipulado es más que eso. Por eso este concepto de discipulado dice que es explicarle el Evangelio, es enseñarle el Evangelio a alguien de una forma teórica por medio de la palabra de Dios, pero también de una forma práctica, por medio de la vida de uno mismo. Eso es un correcto discipulado. Entonces eso no puedes hacer con muchas personas, lo vas a hacer con unas cuantas personas. Por eso dice unas pocas personas. De tal manera dice que veamos convertirse a nuestros discípulos en seguidores, dice, maduros y capacitados en Cristo, comprometidos a hacer lo mismo en las vidas de otros. O sea, el impacto que tiene que tener lo que yo hago, no de forma teórica y de forma práctica, tiene que ser que ellos maduren, que ellos entiendan qué es el Evangelio y que a la misma vez ellos se comprometan a hacer lo mismo que yo les he enseñado. Eso es el discipulado. Bueno, vamos a repetir una y otra vez y vamos a al final ver. ¿Cuál es el...? Hay mucho fundamento teológico para esto, pero probablemente el más conocido es el que está en Mateo 28, 18 al 20. ¿Ya? Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó, conocen ustedes este texto, algunos de memoria, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora no tanto, porque hay toda una revolución teológica ahora en todo el mundo prácticamente, pero antiguamente este era el verso favorito de las misiones. ¿Por qué? Porque en español parece que eso es lo que estuviera diciendo. Dice, por tanto, id. En el español, id es un imperativo, ¿no? Entonces, estos eran los versículos que usaban como la base, el fundamento para ir, hay que hacer las misiones. Hay mucho fundamento, hay más fundamento para esto, para las misiones que para esto, en toda la Biblia, pero lamentablemente no tiene nada que ver con las misiones, por lo menos no del todo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ver este versículo, en el original tiene otro sentido. En casi todos los idiomas existen diagramaciones para un poquito ordenar las palabras, para entender qué lugar le corresponde dentro de la sintaxis, ¿no? De la oración sintáctica. Y cuando nosotros agarramos esta oración, en realidad el verbo principal no es id. El verbo principal es hacer discípulos. Ahora en español por alguna razón se ha traducido así, pero el verbo principal allá es hagan discípulos. El Señor Jesús ha terminado toda su obra, es decir, ha resucitado, se ha encontrado con los discípulos otra vez y les encarga la gran comisión. La gran comisión no es vayan, la gran comisión es hagan discípulos. ¿Por qué? Porque Él ha hecho eso. En los casi 3 años que Jesús ha estado en la tierra, lo que ha hecho es discípulos. Entonces, una vez que ha concluido su trabajo, porque esto ocurre después de la resurrección, se ha encontrado otra vez con sus discípulos. Ahora ellos están contentos, probablemente porque Él se va a quedar otra vez con ellos. Y Él les dice, no, ahora les toca a ustedes. Ustedes van a hacer lo mismo que hice yo. Por lo tanto, dice, hagan ustedes discípulos. Ese es el verbo principal en la versión griega. Y el ir en realidad es un participio. Los participios son esas palabras que en el español nosotros traducimos con el sufijo endo, ando, indo, ¿no? Caminando, mintiendo, subiendo, ¿no? En realidad la traducción de la palabra id es yendo, porque es un participio, como un gerundio en el español. ¿Ya? Luego está la palabra bautizando,
y la palabra enseñando. ¿Qué significa cada una de estas palabras? ¿Por qué hay participios? Los participios en realidad apuntan, ayudan, colaboran, corroboran el impacto que tiene el verbo principal. Ahora, lo que el Señor está diciendo aquí es: hagan discípulos. La pregunta sería: ¿cómo? ¿Dónde vamos a encontrar discípulos? Entonces pone un participio. Dice yendo. ¿Ya? Eso es más o menos como en el camino. Algunos de ustedes tienen pacientes. Eso es su camino. O sea, ¿dónde van a encontrar personas para ser discípulos? En el camino. Algunos de ustedes tienen estudiantes, alumnos. En el camino van a encontrar algunos discípulos. Algunos en la iglesia. Pero todos caminamos, o sea, todos estamos en alguna forma caminando en la vida. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar candidatos para ser discípulos? En el camino. Y eso es lo que está diciendo el participio, yendo. La palabra bautizar siempre ha tenido el significado de conversión. Generalmente la gente llegaba a la conclusión de: me voy a bautizar, cuando estaba convencido de algo. Y en el Nuevo Testamento eso es lo que pasa. Ellos son convencidos de algo, se convierten, entonces ocurre la conversión. Entonces, si ustedes ven, es todo un proceso. Estoy sin puntero. Si alguien tiene, me ayudaría mucho. He perdido mi control. Así que, bueno, la idea es: ¿dónde voy a encontrar candidatos? En el camino. Luego le voy a predicar el evangelio. En algún momento se va a convencer. Pero si lo dejo en ese lugar, probablemente se va a perder. Va a volver atrás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que enseñarle. El otro participio, y esto es control mismo, ya mejor. Y tiene, ¿esto es el puntero? Gracias, hermano. Ya, muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo voy a ser discípulos? Los participios me dicen cómo. Voy a encontrar gente en el camino, le voy a terminar predicando el evangelio, probablemente va a entender un poquito del evangelio, pero si lo dejo ahí, él puede dar pasos atrás. Entonces lo que voy a hacer es enseñarle. El proceso que debo cumplir para que ocurra hacer discípulos está explicado aquí por medio de los participios. Este versículo, la Gran Comisión, como conocemos este texto, nos está enseñando eso. La Gran Comisión en realidad es: hagan lo que yo hice y me voy a ir. No me voy a quedar con ustedes. Él ha resucitado, seguramente están alegres. Otra vez está Jesús con nosotros. Y Él les dice: no, ahora ustedes van a hacer lo que yo hice. Hagan discípulos. Entonces el fundamento teológico, tal vez más importante, está en ese lugar, en ese momento cuando Jesús les dice la Gran Comisión, porque realmente esta es la Gran Comisión. ¿Ya? Ahora, la pregunta es: ¿hasta aquí estás haciendo eso? Porque tú puedes decir: bueno, yo tocaba. El Señor te va a decir: pero no, la Gran Comisión es hacer discípulos. Yo ponía las transmisiones. Eso está bien, pero tenías que ser discípulos. La Gran Comisión es eso, por eso se la ha llamado la Gran Comisión. Tenemos que hacer discípulos, porque todos nos vamos a encontrar en el camino con alguien a quien discipular, no bautizar y enseñar. Ahora, una cosa muy interesante de este texto es que el Señor Jesús, antes de darles la Gran Comisión, les dice una cosa: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él les dice: bueno, en realidad la tarea que les voy a dar no es imposible, porque a mí se me ha dado toda la potestad en los cielos y en la tierra. Algún día, cuando ustedes lean el Salmo 2, por ejemplo, el Salmo 2 es casi una conversación del Señor con su Hijo, el Padre con el Hijo.
El Señor le dice al hijo: ¿qué te voy a dar de herencia? Pídeme lo que quieras, le dice el padre al hijo. Y el hijo le dice: dame las naciones. Y él le dice: está bien, todas las naciones serán tuyas. El fundamento teológico del Nuevo Testamento, cuando dice, tanto en el Apocalipsis como en varios pasajes, que dice que al final de cuentas todo se va a poner bajo el estrado de los pies del Señor Jesús, está en el Antiguo Testamento, porque el Señor mismo le ha regalado al Hijo la potestad sobre las naciones. Ahora, cuando el Señor les da la gran comisión, Él les dice: esta es la comisión que ustedes tienen, hagan discípulos, vayan en el camino. No importa si son chinos, japoneses, si son del Islam, no importa dónde ustedes vayan, yo tengo toda la autoridad sobre los cielos y la tierra. Así que no va a haber una barrera que no les va a dejar hacer lo que les estoy pidiendo ahora que hagan. No va a haber. Por eso Él les introduce diciéndoles: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, luego dice, ¿no? Por lo tanto, hagan discípulos en el camino, busquen su conversión y luego establezcanlo en la fe. Ahora ven la construcción un poco mejor. Miren, yo les voy a dar una comisión. Les digo: ustedes van a ir a convertir a Cochabamba a todos. Y ustedes dicen: pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo toda la autoridad. Ustedes van a ir en mi nombre a Cochabamba. Yo tengo toda la autoridad, toda la potestad. Por tanto, vayan y hagan caso de eso. Porque luego la construcción se cierra con lo que dice el Señor Jesús: porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, yo tengo la autoridad para ir a las naciones. El Padre me ha regalado a mí a todas las naciones. Un día todos los pueblos, las etnias, las lenguas van a estar bajo el estrado de mis pies. Yo tengo autoridad. Así que vayan y hagan esta labor. Yo voy a acompañarlos a ustedes hasta el fin del mundo. Porque esta es la gran comisión, es hasta el fin del mundo. Es hasta que el Señor retorne. O sea, el fundamento teológico del discipulado no está en una costumbre de la iglesia. No es algo que tal vez las iglesias han inventado. No es algo que es bueno para la iglesia. Es la gran comisión. El Señor Jesús, antes de irse, nos ha dejado la gran comisión. Y la gran comisión es hacer discípulos. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que Jesús hace cuando se encuentra con la gente que va a discipular es decirles que les sigan. En varias partes, en Juan especialmente, aparece esta frase: vengan y vean. De tal manera que incluso Natanael, algunos de los primeros discípulos, dicen igual: vengan y vean. O sea, Jesús nunca se sienta y da clases. Él les dice: vengan y vean. ¿Qué quería que vean? La Torá, los escritos de Moisés, en una forma así. Pero Él quería que lo vean sobre todo a Él. Por eso en muchas partes en el Nuevo Testamento dice: vengan, vengan, vengan y vean. ¿Qué van a ver? Lo van a ver a Él. El plan del Señor Jesús, no, lo que Jesús hizo, no tuvo un plan B. Solo tuvo un plan, y su plan fue la gran comisión. O sea, cuando Él da la gran comisión, Él mismo está dando lo que Él ha hecho. Eso es lo que nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Él nunca ha tenido otro plan. Había un solo plan, y el plan era: vengan y vean. Vengan y véanme a mí. Eso es lo que Jesús les dice a ellos, ¿no? Bueno, lamentablemente mi data se ha quemado, todo he perdido, data, control, y estoy usando un data que casi no proyecta nada, pero no sé si ven todavía. Juan 1:39 al 40 dice: les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
El Señor, cuando los llama, este es el reclutamiento de los primeros discípulos, el Señor les dice, vengan y vean. Vengan y vean. Y entonces ellos fueron y vieron, dice, dónde moraba. Cuando nosotros queremos conocer a alguien, a veces es suficiente conocer su casa, ¿no es cierto? Si es rico, vive en la zona sur. ¿No? Si es pobre, en un barrio pequeño. No necesita decir si es rico o es pobre. Si es una persona ordenada, su casa es casi un museo. Todo es limpio, todo está en su lugar. Si es desordenado, hay medias secando sobre el televisor, tazas en todo lado. Podemos conocer a las personas por donde moran, por donde viven, ¿no? Y eso es lo que el Señor les dice, vengan y vean. Y fueron, dice, a ver dónde vivía. ¿Y dónde vivía él? No tenía casa. Por eso cuando los discípulos, después de que ellos son enviados, no tienen problemas. Bernabé, por ejemplo, deja todas sus cosas y se va a las misiones. Porque el ejemplo que el Señor les da es que con poco es suficiente, lo necesario es suficiente, porque hay una cosa más grande que hay que alcanzar, que es las naciones. Pero así comienza el Señor diciéndoles, vengan y vean. ¿Ya? Vengan y vean. Y eso es lo que hacen los discípulos. Van a ver. Entonces, la estrategia del discipulado misional de Jesús fue una estrategia de vida en vida. Fue una estrategia donde Él les estaba mostrando la vida, la palabra, pero encarnada. Por eso decimos a Jesús el Logos. Por eso Juan lo llamaba a Él la palabra. Porque todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento lo podías ver en Jesús. Jesús no tenía que enseñarte cómo hay que amar. Tú lo veías y entonces aprendías cómo hay que amar. Yo soy heredero de nuestra cultura y, por ejemplo, cuando hay evaluaciones, ¿no? ¿Qué vemos los que somos nacionales en una evaluación? ¿Lo bueno o lo malo? Honestamente, lo malo. Evaluación para nosotros es ver lo malo. Culturalmente, así es, ¿no? Cuando yo comencé la iglesia, ¿no? Yo tenía más bien 2 misioneros. Y bueno, evaluación del aniversario. Yo tenía anotado así 20 cosas. ¿Por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han ido a esto? ¿Por qué no han enchufado esto? ¿Por qué no estaba a tiempo? Esa era mi evaluación. Y yo me avergonzaba porque Greg se llama uno de mis ancianos, que es misionero, es de otra cultura, donde se hace al revés. Y él empezaba diciendo, el aniversario fue fantástico porque hubo esto y fue muy lindo esto. Y yo ya mi lista de 20 lo ocultaba porque me daba vergüenza, porque mi perspectiva de evaluación era ver lo malo. Y cuando estaba con él, podía ver que no todo era malo. Él ha podido captar cosas buenas. ¿Qué ha pasado con el tiempo de tanto estar con él? O sea, él nunca me ha dado una clase, así se hace evaluación. Se busca las cosas buenas, 5 malas y 5 medianas. No. Solo él era así, exponía las cosas buenas. Y luego también algunas cosas malas. En el tiempo, yo he aprendido a evaluar las cosas así. Pero es viendo. Eso es lo que Jesús en realidad hizo en su discipulado. Por eso el discipulado es más que impartir conocimiento. Por eso no tiene sentido cuando me preguntan ¿cuál es el mejor material para el discipulado? El mejor material es la vida. Entonces no hay el libro, porque es vida en vida. El discipulado es vida en vida. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso Él les dijo, vengan y vean. Vengan y vean. Hay que pagar impuestos.
Lo vieron los discípulos estresado, ansioso. No lo veían así. Al grado de que alguien dijo, bueno, no puedo entender, estamos en medio de una tempestad y Jesús duerme. ¿Por qué Jesús está durmiendo? John Piper dijo, en medio del COVID, todos somos inmortales hasta el día que Dios ha puesto nuestra fecha. O sea, no va a haber algo que nos... O sea, no es que Dios ha decidido que Él va a morir, no sé, el 2080. Él es inmortal hasta ese día. O sea, no puede haber una sorpresa, no puede Él morir el 2040, porque Dios ha puesto una fecha para Él. Me gustó mucho esto, porque en medio de la crisis del COVID fue algo muy alentador para todos. O sea, si Dios ha puesto una fecha para ti, nada va a evitar que mueras. Pero si Dios ha puesto una fecha más allá, nada va a precipitar que mueras. Entonces Jesús estaba durmiendo. Ya había una tempestad y Él estaba durmiendo porque Él sabía que hay una hora para Él. ¿Cómo vamos a confrontar el estrés? ¿Cómo vamos a confrontar los impuestos? Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Por eso era, vengan y vean. Vengan y vean cómo se vive la vida cristiana. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se imaginan cómo sería si Jesús viniera en esta época y nos dijera, síganme? Pablo tiene que dejar su buffet. ¿Lo haría? Rosemary tiene que dejar su consultorio. ¿Lo haría? Ven, anden conmigo. ¿Lo haríamos? Realmente fue una cosa muy especial lo que pasó por esos días, ¿no? Y el Señor los invitó a eso, síganme. ¿Por qué el Señor quiso que los siguieran? Porque tenían que ver a Jesús, ¿no? La única forma por la que estos 12 al final, para el año 50, toda la cuenca del Mediterráneo era cristiana, por lo menos titularmente, y 12 personas lo lograron. ¿Ya? O sea, 20 años después de la resurrección del Señor, toda la cuenca del Mediterráneo había escuchado el Evangelio. En 25 años, probablemente ni los 4 vecinos de aquí al lado han venido a la iglesia. Pero ellos han logrado conquistar 4 continentes casi. 12 personas. ¿Por qué? Porque su discipulado no fue letra, fue vida. Fue vengan a ver cómo es. Por eso Él les invitó a seguirlo. Síganme, anden conmigo. No es algo que podríamos hacer fácilmente, ¿no? Entonces, en medio de eso el Señor les mostró muchas cosas, ¿no? Viajes misioneros. ¿Cómo se va a los viajes misioneros? Confíen en Dios. No, es que los caminos son difíciles, hay que llevar 2 zapatos. No, lleven uno. Dios va a proveer. Pero entonces hay que llevar siquiera 2 bolsitas de comida. No, lleven uno. El Señor va a proveer porque este es su ministerio. Y claro, nadie podía discutir porque Jesús andaba así. No andaba con su carreta, con sus tesoros, no ahí por Palestina. Él andaba con su morral y su par de zapatos. Porque él sabía que en Israel 40 años caminaron los israelitas con un par de zapatos. Dios puede, ¿no? Vieron cómo luchamos con los demonios. Tuvieron tiempos de hambre también, ¿no? Juntos, cuando había que pagar impuestos, los discípulos estarían súper asustados porque se pagaba con la vida si es que no tenías impuestos. Entonces tenían razón de estar asustados. Pero Jesús no estaba asustado. No, ¿saben ustedes de dónde han sacado plata para los impuestos?
No, han pasado la enfermedad con Él, han pasado tempestades, cómo se trata a los amigos, qué clase de amigos tenía Jesús. Todos eran de clase alta o era un interesado. No, sus amigos eran las peores gentes, prostitutas, leprosos, los pobres eran sus amigos. Y también vieron a Jesús expresar sentimientos, emociones. Un día lo vieron llorar. Eso es discipulado. El discipulado es vida a vida. Eso es a lo que Jesús los invitó. Vean cómo vivo. Vean cómo soy, ¿no? Una de las enseñanzas más grandes de Jesús es: los haré pescadores de hombres, porque eso tiene que ver con la gran comisión. Y una de las cosas que van a ver es que por lo menos, si hay 2 equivocaciones, por lo menos hay 6 expediciones de pesca. O sea, a Jesús le gustaba ir de pesca. Conozco en mi iglesia a un hermano que siempre evangeliza pescando. Porque pescar es una cosa terrible. Hay harto tiempo para hablar. No sé si alguna vez han ido a pescar. No, alguna vez he ido y no hemos pescado nada. Todo el día. Entonces da para hablar muchas cosas. Jesús hizo 6 expediciones de pesca y ahí les empezó a hablar. La pesca depende de un milagro de Dios. Pero hay que hacerlo, hay técnicas. Pero en última instancia hay que esperar al Señor. Jesús capacita a sus discípulos para ser gente misional. Y el versículo en Mateo 4:19 les dijo, y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Sí, es difícil, pero cuando Dios manda, ellos experimentaron sacar ya las redes rompiéndose. Cuando Dios bendice eso, es así: yo los haré igual. Va a ser difícil, es difícil ir a discipular. O sea, no les estoy diciendo algo fácil, es difícil ir a discipular, pero cuando lo haces obedeciendo al Señor, el Señor bendice y entonces se rompen las redes. Esa misma analogía usa Jesús para decirles: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12, luego que él llamó a los discípulos, estableció a 12 para que, dice, estuviesen con él, para que estén con él. Jesús no los llamaba a la sinagoga: vengan a la sinagoga, les voy a dar clases. Jesús les dio clases de vida en vida. Esa fue la estrategia del discipulado. Entonces el discipulado es trabajar en la vida de unos pocos con la intención de impartir la obra del Evangelio por medio de la palabra y la vida de uno mismo, de tal manera que los veamos convertirse en seguidores maduros y capacitados en Cristo, comprometidos a hacer lo mismo en las vidas de otros. Eso es discipulado. Nosotros tenemos como una filial en Montevideo, se llama igual que nuestra iglesia IBM, porque coincidió casualmente, no es la iglesia bíblica de Montevideo. Y una de las cosas que a mí realmente me conmovió fue el testimonio de una señorita que habló conmigo. Me agradeció porque mandamos 2 jóvenes, pero jóvenes, de la misma edad de la que algunos de ustedes están desperdiciando su vida, están haciendo, perdonen la palabra, las peores macanas, digamos. Ellos fueron a esa edad a Montevideo a fundar una iglesia. No cruzaban los 25 años cuando ellos fueron a un lugar muy estéril, muy árido, porque Montevideo, si alguno sabe, es el centro masón en Sudamérica, en Latinoamérica. Así que es muy difícil plantar iglesias allá. Por eso las iglesias grandes tienen pocos miembros. Es un lugar muy estéril, muy difícil de conseguir un cristiano. Una de las cosas que me dijo una señorita era: yo nunca necesité de Cristo. Mis padres tenían dinero, yo siempre tuve dinero, tuve buena educación,
Mis padres no se pelearon, tampoco se divorciaron, todo era muy maravilloso en mi vida. Nunca pensé que necesito de Cristo. Porque la verdad es que no necesitaba de Cristo, me dijo. Alguien me invitó a ir a jugar juegos a la casa de estos jóvenes, porque son jóvenes hasta ahorita los que fueron a fundar la iglesia. Fuimos a la casa a jugar juegos y amanecíamos en la casa y nos daban comida y nos daban cobijo para dormir a veces. Con el tiempo yo noté cosas que yo nunca tuve. Yo nunca vi a mi padre abrazar a mi mamá, por ejemplo. Yo nunca vi a mi mamá sentarse con los chicos y leerles la Biblia con interés. Yo nunca vi un papá tan fiel en hacer algunas cosas. Y llegó un momento en el que yo estaba llorando con ella porque me conmovió tanto. Ella me dijo, habían días en los que yo temblaba cuando amanecía porque decía, no me quiero ir de aquí. No me quiero ir de aquí. Y entonces ella pensó en Cristo, dijo, necesito a Cristo. Porque esto es lo que nunca he tenido, porque he tenido estabilidad. Montevideo no es un país muy pobre. Es un país donde, bueno, en todo el mundo hay pobres, pero no tanto en Montevideo. Así que no puedes ir a la gente a decirle mucho, Dios te puede ayudar. No puedes. Más bien tienen tanto que es muy difícil tratar de llegar por ese lado. Pero ellos han visto una vida. Y lo que ha visto esta señorita es una vida. Y eso es lo que le ha dado ambición. Y ha preguntado de dónde tienen ellos esa vida. De Cristo. Y ella es una de las primeras convertidas de la iglesia, ¿no? Hay un programa que se llama Life to Life. Ya, y justo se llama así porque es de vida en vida, ¿no? Porque lo que ellos están proponiendo es que así tiene que ser el discipulado. Es de vida en vida. Ahora, no puedes invitar a 500 personas a tu casa, pero puedes hacer amistad con 3, hacer estudios en tu casa con ellos, darles tecito, darles almuerzo, a veces pagarles pasaje, a veces ver en sus necesidades. Esos 3 se van a convencer. Pero tú dirás, bueno, son 3, no, pues tenemos que alcanzar Latinoamérica. No. Life to Life dice, piensa en grande. Comienza en pequeño y profundiza. Piensa en grande. Así era Jesús, pensó en grande. La misión de Jesús era, vamos a alcanzar el mundo. Para algunos era una locura. Algunas veces han tenido una visión así. En las ONGs, nosotros aquí cuando teníamos el proyecto, trabajábamos días en nuestra visión. Pero la visión sirve para guardarlo en una carpeta en el olvido. No, porque la visión dice alcanzar a, no sé, a Villa Dolores y a Llojeta y a La Paz y al mundo, dice la visión. Pero en realidad es un sueño utópico. Jesús tenía una visión, vamos a alcanzar al mundo. Pero a diferencia de las visiones que nosotros componemos, Él tenía convicción de que así va a ser. Pero uno diría, Jesús, si tú tienes una visión tan grande de alcanzar al mundo, entonces comienza pues por lo menos con 500 discípulos. No, Él comienza con 12 para mostrarle su vida. Por eso Life to Life dice, piensa en grande. Sí, piensa en grande. Comienza en pequeño. Tal vez tienes que discipular 2 o 3 nada más, pero en serio, ¿no? Y profundiza en ellos. Vamos a ver un poco más rápido qué es un discípulo, ¿ya? ¿Qué es un discípulo? Hay 2 preguntas que generalmente en las que muchos caen. No voy a hacer ahora porque si no se me va a ir todo el auditorio, ya se están yendo algunos. Cuando les hacemos la pregunta de ¿te consideras un cristiano? Todos responden sí, ¿no? Yo iba a traer unas hojitas, dije de noche no va a funcionar. ¿Te consideras cristiano? Casi todos con convicción ponen sí. A la siguiente pregunta es a la que dudan muchos. ¿Te consideras un discípulo de Jesús?
En la mayoría de los tests que se hace con estas dos preguntas, todos con convicción dicen, ¿te consideras cristiano? Sí. Cuando les hacemos la pregunta, ¿te consideras un discípulo de Jesús? Ponen no. O algunos ponen no tanto. Algunos me falta. Pero quiero decirles una cosa. La Biblia es clara. No puedes ser un verdadero cristiano sin ser un seguidor de Cristo, es decir, un discípulo de Jesús. O sea, no puedes llamarte cristiano si no eres discípulo. O sea, no puede haber esa incoherencia de soy cristiano, pero no puedo decir que soy discípulo. No, no existe eso, eso es imposible. Un cristiano es un discípulo, debe ser un discípulo. ¿Ya? Un cristiano debe ser un discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es uno que es llamado por Jesús, quien se ha arrepentido y está confiando en Jesús para su salvación y que está procurando seguir a Jesús, esa es la palabra importante, seguir a Jesús con toda su vida mientras que entrena a otros para hacer lo mismo. O sea, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que ha conocido al Señor, es alguien que está procurando seguir a Jesús, pero no solamente eso, sino que está buscando que otros sigan a Jesús también. Eso es un discípulo. Ahora, ¿eres un discípulo? Es la pregunta. ¿Puedes decir que eres un discípulo? La palabra discípulo viene de matetes. Es una palabra que significa aprendiz o alumno. Esta palabra viene de una raíz que se lee matano en el griego, que en realidad es interesante porque matano se usa para un aprendiz por experiencia. Porque hay aprendizaje sin experiencia, pero matano es una palabra que se utiliza especialmente para el aprendizaje que tiene que ver con la experiencia, con algo que se ve. Y Jesús usó esa palabra para el discípulo. Entonces, discípulo es alguien que está aprendiendo por la experiencia, por ver a alguien. No es un libro, por eso les decía. Entonces, no es muy fácil responder la pregunta de ¿cuál es el mejor material de discipulado? No hay. Porque el mejor material de discipulado es la vida de un cristiano fiel, verdadero. Bueno, vamos a ver cómo eliges a tu discípulo. ¿Cómo debes elegir a tu discípulo? Jesús pasó un año con muchos seguidores. Si ustedes leen la historia de Jesús, Jesús estuvo un año así con muchas personas. Ahí empezó a conocer, porque no puedes desperdiciar tu vida con cualquier persona. Tienes que elegir bien. ¿Por qué? Porque vas a introducir a esta persona en tu vida. Vas a caminar con esta persona, vas a invertir tiempo, recursos, paciencia, muchas cosas con esta persona. Entonces no puede ser al azar. Y eso es lo que hace Jesús en su humanidad. Él no elige a sus discípulos el primer mes que va a trabajar con ellos. Él está un año con ellos, ¿no? Y después de eso elige a sus discípulos. Después de estar un año con ellos. ¿Qué hace Jesús? ¿No? Entre las cosas que vemos que hace Jesús es que ora. Él no se deja convencer solo porque los conoce. Porque hay personas que nos engañan. Hay personas que hemos conocido en esta iglesia, en cualquier iglesia, que eran fieles, eran personas de las que tú podías decir, esta es la persona. Yo estoy llorando por una persona en mi iglesia que yo le podía haber dado mi plata para que él reparta a mi familia si es que yo moría en algún lugar. Hoy día realmente no sé si es creyente. Porque así es. Entonces, bueno, Jesús por un lado está un año con ellos, los conoce, pero luego ora. Tiene que orar. Porque no puede desperdiciar su tiempo. Él ora, ora y ora. Les predica el Evangelio para ver cuál va a ser el impacto en ellos. Vive el Evangelio con ellos. Confía en la soberanía de Dios. Al final deja que, bueno, entre orar y orar, el Señor en su providencia va a decidir quiénes van a ser sus discípulos.
Y si humanamente se puede ver, lo que el Señor Jesús hace es buscar a creyentes fieles, disponibles, enseñables y humildes. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Porque puedes encontrar a alguien que quiere saber todo de la Biblia, pero no es disponible, no te ayuda. Tiene que ser disponible, tiene que tener tiempo para estar contigo. No puede ser alguien que te haga perder el tiempo, tiene que ser alguien fiel, tiene que ser alguien enseñable, alguien humilde. Pero sobre todo hay que orar para decidir con quién voy a invertir mi vida. Segunda de Timoteo 1 al 2 dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, dice, también a otros. No, ese es el encargo del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, esto muy rápido les voy a explicar. Se llama liderazgo situacional de Ken Blanchard. Es lo que se utiliza generalmente en el mundo, pero no está lejos de que nosotros lo podamos usar en la iglesia. Cuando discipulamos, empezamos en un punto, ¿no? Les enseñamos los pasos. No estoy diciendo acá que no debemos usar un material. Podemos usar un material, pero lo que no va a suceder es que el material discipule a alguien. Va a ser tu vida, ¿no? Entonces vamos a dirigir, es el primer paso, vamos a estar con él, le vamos a enseñar. Luego viene el segundo paso, que es entrenar. Entrenar es hacerlo juntos, vamos a hacerlo juntos, ¿no? El tercer paso es apoyarlo, ¿no? Como ahora hazlo solo, pero voy a estar cerca. Y el último paso es delegar. Vamos a decirle ahora hazlo tú. En todo se utiliza esto, ¿no? Si yo le voy a enseñar a mi hijo a limpiar el baño, bueno, el primer día le voy a decir, ¿sabes? Se utiliza estas herramientas, se utiliza este trapito, se utiliza lavandina, para esto se utiliza esto, ¿no? Le voy a enseñar. Luego, después tengo que hacer juntos las cosas. Ven, vamos a hacer juntos las cosas. Luego de eso le diré, ahora tú hazlo, te voy a ver. Y al final le diré, ahora hazlo tú. En el discipulado ya este liderazgo situacional se utiliza igual, porque como es vida en vida, yo tengo que enseñarles algunas cosas, cómo se hace un estudio bíblico, por ejemplo, ¿no? Entonces primero lo vamos a hacer y luego le diré, ahora hazlo tú, te acompañaré, ¿no? Y luego le diré, ahora solo tú hazlo, yo te voy a ver nada más, ¿no? Hasta que lo haga solo, ¿ya? Un discípulo tiene que lograr hacerlo solo, esa es la idea, al final de cuentas. Quiero mostrarles algunas herramientas. Dios ha sido muy bueno en estos años con nosotros. Yo honestamente he estado buscando mucho sobre discipulado. Tal vez el 2015 más o menos, yo estaba desesperado porque no hay el material, es que no existe. Por la teología que yo tengo, yo decía, no, es que no es le voy a dar, no sé, todas las enseñanzas que dice la Biblia o estos principios o el tulip, digamos. Yo sé que eso no discipula. ¿Qué hago? En una época usé un material de Ted Tripp que se llamaba ¿Cómo cambia la gente? Empezamos a leer entre nosotros, tratamos de poner en práctica, no llegamos ni a media cuadra con ese libro. No funcionaba, ¿no? Y bueno, Dios es fiel y hemos estado buscando y buscando cómo podemos implementar el asunto. Y en eso nos encontramos con Ciudad a Ciudad. Ya Ciudad a Ciudad es un programa que lo ha desarrollado Tim Keller, es un pastor presbiteriano en Nueva York. Y bueno, de ahí ha partido algunas cosas, ¿no? Bueno, ellos tienen un área que se llama, ellos en Ciudad a Ciudad han producido mucho, ahora hay Ciudad y Ciudad para América Latina también, pero ellos entre las cajas de herramientas que le llaman ellos, han producido muchas cosas para la vida cristiana, ¿ya? Esto lo voy a dejar para algún otro día, pero una de las cosas que
ellos hacen es que casi todos los programas que ellos desarrollan está centrado en el Evangelio. Todo, sea discipulado, sea evangelismo. Tienen programas para ¿cómo se dice? Para consejería. Tienen programas para pastoras, para esposas de pastores, perdón, ¿no? Y bueno, la cosa linda de ellos es que centran todo en el Evangelio. Y usan bien lo que nosotros ahora estamos luchando mucho con esta palabra, contextualización. Pero la contextualización tenemos que usarla. ¿Por qué? Yo estoy convencido de esto porque, bueno, a mí me gustan mucho los puritanos. A mí me gusta mucho lo que han escrito Lutero, Calvino. Pero mucho de las experiencias de ellos es para la salida de la Edad Media. El mundo de la Edad Media y el mundo de la Ilustración es un mundo que jamás nosotros con la mejor imaginación podríamos imaginarnos. Entonces la contextualización es una cosa importante. Yo tengo que vivir el Evangelio en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XXI, donde una carta no tarda en llegar como en la época de Lutero, 3, 4 meses, hasta un año de un lugar a otro lugar. Yo vivo en un lugar donde yo puedo mandarle fotos a alguien y en el milésimo de segundo en Nueva York ya tienen mi foto y mi mensaje. Es otro mundo. Entonces, la palabra contextualización no es una mala palabra, pero puede ser mal utilizada. Entonces, una cosa linda de ellos es que usan el Evangelio, lo contextualizan, pero tienen mucho cuidado de saber dónde hay que contextualizar y dónde está el límite para contextualizar. Entonces, es una lucha grande que están haciendo. Es un peligro, pero es un reto, si es que queremos tener un impacto, digamos, ¿no? Entre las herramientas que ellos tienen, entre sus cajas de herramientas, es que ellos tienen, Tim Keller ha escrito un libro que se llama La Iglesia Centrada. Este programa que se llama Paracaleo es para esposas de pastores. Es increíble porque les ayudan un poquito a ver cómo es ser esposa de pastor, porque no es lo mismo que ser una esposa común. Es diferente ser esposa de pastor porque se hace un ministerio en conjunto con el pastor. Tienen un ministerio así, tienen un ministerio de consejería bíblica. Esto es una cosa que se ha implementado solo en América Latina, que es la historia de Dios. Es una cosa increíble, no hemos probado en la iglesia. Y bueno, esto es de lo que quiero compartirles. Vida en Vida, Life to Life se llama el programa de Nueva York. Y bueno, el material mismo se llama La Travesía. ¿Qué es la travesía? La travesía no es como el material mismo que te discipula. Tiene vistazos así de doctrina, pero luego te empuja a hacer algunas cosas. Nosotros tiene como 5 elementos que llaman ellos 5 elementos de transformación. ¿Ya? Verdad, equipar, responsabilidad, misión y oración. Entonces, ¿qué significan eso? Cuando yo me reúno mañana, por ejemplo, me voy a reunir con mi grupo, que son 5 personas nada más, son líderes de la iglesia, ¿ya? Vamos a leer un poquito, porque el libro está diseñado así. Vamos a leer un poquito. Entonces vamos a entender algo del Evangelio, porque todo está centrado en el Evangelio. Luego de eso vamos a equipar, vamos a aplicar el Evangelio a nosotros y al ministerio que hacemos. Y eso es lo que hacemos, charlamos ahí, hablamos cómo el Evangelio me ayuda a mí, cómo el Evangelio nos ayuda en el ministerio, y luego de eso hacemos una rendición, pero en función del Evangelio. Ahorita les voy a mostrar un cuadro que usamos mucho en este tiempo de la rendición. Y como es semana a semana, cada semana estamos luchando con un pecado diferente. Entonces hablamos de nuestro pecado y como somos 5, esas son cosas que no van a salir afuera. Son cosas que las vamos a compartir solo entre nosotros. Luego de eso, una de las cosas que tenemos que hacer, y de eso estamos hablando hoy día, es la misión. Y algo que me gusta mucho de este programa de Vida en Vida es que te da pasos prácticos.
porque no siempre lo haces. Vas a un curso de discipulado, hay números, hay estadísticas, te impacta todo, vas a tu casa, dices, desde ahora voy a discipular, y luego no haces nada. ¿No les ha sucedido? Así es, generalmente. Entonces, lo que me gusta de este material es que yo, por ejemplo, tengo miedo. No soy una persona, a mí, el único lugar donde me siento seguro es en el púlpito. Después, me es muy difícil en una plaza ir a tocar la puerta del vecino, a mí me aterra. Pero el programa, el librito, después que hemos estudiado, digamos, un tema, la cosa que te dice es, anda y haz algo con tus vecinos esta semana, porque la siguiente vamos a rendir cuentas de eso. Es Navidad, puedes aprovechar para eso. Aún con este programa yo he tenido miedo. Mi esposa hizo queques en Navidad. Nunca habíamos tratado con los vecinos. Se hizo queques para todos así, en pleno COVID. Yo incluso la estaba desanimando. Yo le digo, no, en el COVID, ¿quién te va a recibir algo de comer? Le vas a meter COVID. Entonces, y ella dice, no, tenemos que hacer porque es parte de la tarea de esta semana. Entonces vamos. Yo con harto miedo. No, porque ella hace los queques y yo golpeo la puerta. Entonces vamos donde los vecinos y les decimos, miren, no nos hemos presentado, soy tu vecino tal, ¿no? Y es interesante que todos habían sabido que soy pastor, eso ha sido algo bueno a mi favor, ¿no? Y bueno, les hemos dado queques y ese ha sido como el comienzo. Pero el programa está diseñado de tal manera que haces esto, luego un pasito más, luego un pasito más, hasta que llega un momento en el que tienes la osadía de hacer algo más grande, digamos. ¿Ya? Porque comenzar es el problema, es la parte difícil. Y una cosa que me gusta hartísimo es el tiempo de oración. Porque se ora. Porque todo depende de Dios. O sea, tú puedes hacer una parrillada para los del barrio, eso no significa que se conviertan. Tienes que orar. Y el programa te empuja hartísimo a orar, ¿no? Entonces, hay Biblia, hay arrepentimiento, hay confrontación de mi vida, hay un recuerdo de que tengo que ir a predicar el evangelio a los demás y hay un tiempo de oración, ¿no? Esta es una de las herramientas que usamos en esta parte, especialmente cuando dice la aplicación del evangelio y la rendición, ¿no? Esto, no sé si John Piper al final lo hizo, pero yo había leído esta idea hace, no sé, el 2009 tal vez, de John Piper, luego lo vi en T-Trip, ahora es como el concepto, ¿ya? Pero una de las cosas que John Piper decía es que nuestro pecado, aquí está nuestro pecado, es como un iceberg. Un iceberg en un mar no es la puntita de algo. El iceberg en realidad es lo más pequeño que hay, porque hay una masa así de hielo gigante que en realidad sostiene esto pequeño. Y la idea de John Piper era que nuestros pecados son estos. Y a veces los vemos solo como esto, nada más. ¿No? Me peleo con alguien. Entonces yo me arrepiento y digo, sí, he peleado con alguien. ¿No? O tengo tentación, no sé, por robar alguna cosa y pienso ese es mi pecado grave. Pero en realidad todo lo que está ahí es apenas lo más visible. Porque debajo de eso, ¿no? Hay deseos que están más cerca de lo que es visible, hay deseos más profundos y así que hacemos listas de me tengo que arrepentir de esto. Por ejemplo, un hermano dice, quiero arrepentirme esta semana de que he tratado mal a mi esposa esta semana. Le he gritado en un momento de estrés. Ahora, yo podía haberlo dejado en ese lugar. Sí, es malo maltratar a tu esposa. Pero como la idea es que hay que excavar en el pecado, entonces él va buscando por qué le he gritado. Entonces ve hartas cosas ahí. Tengo dudas de Dios, porque
mi dinero no estaba alcanzando. En realidad me he descargado con ella, he estado furioso, estoy dudando de Dios. Tengo miedo de que Dios no va a proveer. Por eso he gritado y entonces empiezas a excavar. Bueno, no les voy a dar, es para otro taller eso. Otra herramienta interesante se llama el vals del Evangelio. Se llama el vals porque el vals se baila en 3 pasos y lo mismo, esto tiene igual como 3 pasos. No arrepentirse, obedecer. Becky, ¿me puedes ayudar? Creer, obedecer, arrepentirse, ¿no? Si no llegamos a eso, o sea, no centramos en el Evangelio, podemos ser fariseos, porque los fariseos creían y obedecían. Lo que no había en los fariseos era arrepentimiento. Los fariseos, Jesús dice, si su fe de ustedes, su práctica de la fe no es como de los fariseos, ustedes no han llegado a nada, les dice Jesús. O sea, ¿qué les faltaba a los fariseos? Porque es bien fácil ser fariseo. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la palabra, creían, ¿no? Y obedecían, porque hasta diezmaban del comino. O sea, contaban los cominos y diezmaban del comino. Obedecían. Pero ¿qué es lo que no había? Por eso el vals del Evangelio, porque el tercer pie es el Evangelio. Eso es lo que no había en los fariseos. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Podemos saber mucho y podemos ser muy obedientes, pero no es por causa del Señor, no es el Evangelio. No hay un arrepentimiento en nosotros. Entonces, el vals del Evangelio es una cosa que no podría explicarles ahorita, solo lo estoy señalando como una herramienta. Otra herramienta que realmente también me gusta mucho, lo ha escrito Rico Tice, es un discípulo de John Stott. Él es el encargado de todo lo que es evangelismo, lo que es discipulado. Por lo menos existe este cristianismo explorado que hay en español. Y si no tienen, yo les puedo pasar, porque es algo que vamos a usar en nuestra iglesia. Es un estudio de Marcos de 10 capítulos nada más. Ya es como, sobre todo nosotros lo vamos a usar para gente nueva que entra, para que entienda qué es el Evangelio en Marcos. Ya es bien rápido, no es largo como para que la gente te diga, no, 3 años, no. Pero tampoco es corto como para que le hables en 1 hora todo. Son 10 reuniones que los nuevos van a soportar. Él ha escrito, ellos han producido, Rico Tice ha producido un nuevo material que se llama Discipulado Explorado. No hay todavía en español, hay solamente en inglés, pronto va a haber en español, pero es una perspectiva también bien evangélica, ya bien cristocéntrica. 9 marcas, que es muy resumido, pero igual, la virtud de 9 marcas es que está bien centrado en el Evangelio, ¿no? Entre algunas herramientas que nos pueden ayudar. Voy a terminar hablándoles del poder del discipulado. ¿Qué puede producir el discipulado? Una cosa que tenemos que entender nosotros, y eso dice el doctor D. Carson, ¿no? Que el Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no es un código ético. El Evangelio no es esto tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer, esto no tienes. El Evangelio no es eso. La palabra evangelia, de donde se desprende evangelio, significa buenas noticias. Entonces es una noticia. Ya no es algo que tú puedes arreglar, puedes componer, o sea, no es un código ético. No es qué vas a hacer, no es un recetario de lo que debes y no debes hacer. El Evangelio es una noticia. Así se lo llamó en el Nuevo Testamento, y con toda razón el doctor Carson dice, porque el Evangelio son noticias, buenas noticias, debe ser anunciado. Es lo que se hace con las noticias. El mensaje central no es un código de ética. Imagínense al hombre que fue crucificado con el Señor.
no ha muerto minutos antes de Jesús. El Señor le dice que va a ir al reino. Y en la entrada le dicen, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Sabes todas las doctrinas de Calvino? ¿Qué va a decir él? No. ¿Sabes todo lo que los fariseos han enseñado, las 600 leyes que había? ¿Sabes? Y él le dirá, no sé. Y entonces le dirán, pero ¿y por qué estás entrando aquí? Y él le dirá, el Señor que estaba crucificado al lado mío me dijo que puedo entrar. Eso es el Evangelio. Es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Dios. Por eso el doctor Carson dice, el Evangelio tiene que ser anunciado, las noticias no se arreglan, no, las noticias solo se dicen. Cuando ustedes ven una noticia, dicen, miren, el presidente ha muerto, ya, no arreglan nada, solo dicen el presidente ha muerto y pasan de voz en voz, nada más. Eso es el Evangelio, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el Evangelio dice que Dios lo hizo todo. Eso dice el Evangelio, es una noticia. Es la noticia de que Dios lo ha hecho todo. Y en el discipulado eso es lo que vamos a enseñar. Eso es un discipulado cristocéntrico. El Evangelio cambia todas las cosas, dice Tim Keller. Y es así. O sea, cuando tú entiendes el Evangelio, ya no vas a necesitar luchar mucho con temas éticos, doctrinales. Porque el Evangelio cambia todas las cosas. Cuando tú entiendes que el propósito del hombre es vivir para el Señor Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros, muchas cosas van a cambiar. Por eso el Evangelio es central. Tim Keller dice, el Evangelio cambia todas las cosas. A las personas más difíciles, el Evangelio los cambia. Quiero terminar con esto. El 8 de enero de 1956, 5 misioneros aterrizaron su avioneta en una playa en el Amazonas. Ellos iban a alcanzar a los Aucas. Los Aucas era una tribu brutal, una tribu violenta. 6 de cada 10 muertos en esta tribu de los Aucas morían por homicidio, atravesados por lanzas. Después de planificar mucho tiempo para hacer este viaje misionero, por fin ellos estaban en una playa, ¿no?, para tener contacto con los Aucas. De repente, 7 miembros de la tribu los atacan y matan a los 5 misioneros, con lanzas, con machetes, y echan sus cuerpos al río. Uno de estos asesinos se llamaba Mincaye. Después de que los atacan, ¿no?, saben que hay un alto riesgo, se van, pero la hermana de los mártires se queda a vivir con la tribu y decide vivir con ellos. No solamente compartir, sino vivir entre ellos, aunque son los asesinos de sus hermanos. Y poco a poco, uno por uno, van cambiando sus vidas, sus corazones. Algunos dejan de ser violentos porque ven en ellos cómo se han quedado después de que hemos asesinado a sus familiares. Así que ocurre una reconciliación entre ellos. Pero la historia no termina ahí, porque el hijo de uno de los 5 mártires, que se llamaba Steve Sain, que tenía 5 años cuando murió su papá asesinado, se va también a vivir con ellos, con los Aucas. Porque la convicción que ellos tienen es que la vida cristiana hay que verla. Y ellos, este niño con su mamá, se va a vivir entre los Aucas. Y como Steve no había crecido en la selva, no sabía soplar dardos, no sabía cazar chanchos, no sabía hacer fuego. Y sin embargo, uno de los asesinos, Mincaye, el asesino, decide adoptar al pequeño Steve para que aprenda a sobrevivir en la selva, porque les impresiona cómo viven estos misioneros y cómo arriesgan sus vidas a pesar de que ellos mataron a sus familiares.
Así que Mincaye decide ser el padre que no tenía por culpa de él, porque Mincaye le había quitado a su papá Steve Saint. Entonces luego, después de que ocurre la reconciliación con Dios, ocurre otro milagro más, porque la historia no termina ahí. Años después, Steve Saint se casó, ¿no? Y tenía hijos. Mincaye se vuelve su mejor amigo, su papá adoptivo, aunque era el asesino de su papá, y lo llamaban abuelito en la casa de Steve. De tiempo en tiempo estaba en Estados Unidos, luego iba a Ecuador, porque los Aucas vivían en Ecuador. Y en una ocasión, cuando Mincaye va a visitar a Steve, la hija de Steve empezó a quejarse de un dolor de cabeza. Mientras Steve y su esposa estaban orando por Stephanie, Stephanie se llamaba la hija de Steve, empezó a gritar y gritar, y de pronto los ojos de Stephanie se le volcaron, se le fueron atrás. Entonces inmediatamente llaman al 911, ¿no? Que es emergencias en Estados Unidos, y llaman a los médicos, y los médicos cuando llegan la intuban a ella y se la llevan al hospital en una ambulancia. Toda la familia, claro, va detrás de ellos, y bueno, entre ellos va Mincaye también. Cuando llegan al hospital, todo está muy confuso porque no saben qué es lo que está pasando con Stephanie. Y entonces Mincaye empieza a preguntar, ¿quién está haciendo esto a Stephanie? ¿Quién hace esto a Stephanie? Y Steve, que está dolido porque su hija está, no saben con qué, ya, pero está ahí terriblemente mal, trata de consolar a Mincaye, le dice, nadie está haciendo esto, va a salir bien, vamos a salvar la vida de ella, le dice Steve a Mincaye. Pero Mincaye le dice, no ves, le dice a Steve, ¿no ves, Steve? Dios está haciendo esto, le dice, Dios está haciendo esto, le dice. Y entonces en ese momento dice que Mincaye se subió a una silla, y desde la silla dice que empezó a predicar a la gente que estaba ahí, diciéndoles, ¿no ven lo que está haciendo Dios? ¿No ven lo que está haciendo Dios? Dios está llevando a Stephanie para estar con él. Pero que no les preocupe eso, les dice Mincaye. Yo soy un hombre viejo, y un día pronto también voy a estar con Jesús, y también voy a estar con Stephanie. Empezó a predicarles ahí en el hospital. Y la última cosa que les dijo Mincaye a todos los que estaban ahí, la gente esperando lo que va a suceder con Stephanie, él les empezó a decir, y tú también puedes conocer a Jesús, puedes estar con él un día, conmigo y también con Stephanie. Mincaye les empezó a predicar. El hombre que mataba misioneros ahora era un misionero. Esa noche Stephanie tuvo una hemorragia cerebral y murió esa noche. Cuando Steve Saint escribió su libro, él dice una cosa muy impresionante. Él dice, la noche que murió mi hija, el hombre que mató a mi padre estuvo ahí para consolarme. La noche que murió mi hija, el hombre que mató a mi padre estuvo ahí para consolarme. ¿Qué llevó a Mincaye a conocer a Jesús? Esa osadía de la hermana de estos misioneros, de la mamá de Steve, de ir a vivir, de discipular, se llama eso, en medio de los asesinos. Y se convirtió. La noche que murió la hija de Steve Saint, el hombre que mató al papá de Steve consoló a este hombre, y ese día él le predicó a la gente el evangelio.
Es el poder del Evangelio. Es el poder del discipulado. El Evangelio puede cambiar todas las cosas. El Evangelio lo afecta todo. No importa cuán lejos puedas estar de Dios. Y el discipulado es más que solamente lecturas, más que conocimiento ético. Y quiero decirles con todo respeto, no estoy diciendo que eso no sirve. Yo no creo que podamos discipular sin conocer la palabra, sin profundizar la palabra. Pero no está completo un discipulado si nosotros no podemos vivir la palabra. Eso es en realidad un discipulado. A eso Jesús los invitó. No fue, vengan a mis clases. Voy a dar clases magistrales. El Señor les dijo, vengan y vean. Vengan y vean cómo vivo. Eso es discipulado. Entonces, puedes escoger, puedes orar, puedes escoger 2 personas, 3 personas y pedirle al Señor que te dé fuerzas para orar por esas 3 personas, para invertir por esas 3 personas, hasta que sea tu Minkai algún día. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Y gracias porque en el discipulado, Señor, nosotros no tenemos que hacer mucho. Solo tenemos que compartir una noticia de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos, porque es difícil. Algunos somos tímidos, algunos somos tacaños con nuestro tiempo y con nuestros recursos. Algunos no sabemos cómo empezar. Algunos no nos importa el prójimo. Señor, hay de todo en tu mies. Y yo quiero rogarte que de verdad tú nos ayudes, Señor, a invertir nuestra vida en unas cuantas personas, Señor. Oh Dios, también quiero pedirte de todo corazón que, como hablamos al principio, esta iglesia, la iglesia Bethesda, Señor, al cumplir sus 25 años, pueda empezar a producir discípulos, Señor. Y que esta charla no sea algo tirado al vacío, que realmente sea una confrontación acerca de cómo vamos a vivir, porque no podemos discipular si no llegamos a experimentar una pasión profunda, real, contigo, Señor. Así que comienza por nosotros, Señor, para que podamos invertir nuestra vida en otros. En el nombre de Jesús. Amén.